Buenas tardes, diputados y diputadas. Estamos contentos y contentas de verles aquí hoy a todos y a todas, reunidos y reunidas, juntos y juntas. Suena raro, ¿verdad? Pues sí que lo es. Así es, ciertamente. Señores diputados, esta PNL que hoy presentamos solo pretende el respeto a nuestra lengua, que en definitiva es nuestra identidad. Una lengua que es la segunda más empleada del mundo, porque nuestra lengua, desde Homero, Séneca hasta Cela o Delibes, pasando por Cervantes o Quevedo, es fruto de un largo proceso cultural cuajado durante siglos y que nada ha tenido ni tiene que ver con intereses políticos de ninguna clase. Rara vez se pronuncia la RAE, aunque una vez lo hizo precisamente cuando funcionarios y profesores andaluces, todavía bajo el mandato del Gobierno socialista, pidieron su amparo ante la Academia frente a normas que llegaban a obligarles a utilizar en clase el desdoblamiento de género que, excepto algunos políticos demagogos, nadie utiliza en su día a día, porque no corresponde con el uso natural y lógico de la lengua. La artificialidad del lenguaje inclusivo lo convierte en un instrumento ideológico y un medio de control sobre el pensamiento, de represión mental. En español, el plural, en masculino, implica ambos géneros gramaticales y, junto con el género neutro, son los únicos géneros que existen. Por cierto, los biológicos son sexos, no géneros. Así que, al dirigirse al público, no es necesario ni correcto decir españoles y españolas, niños y niñas. Decir ambos géneros gramaticales es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, hombres y mujeres, damas y caballeros. Hay que dejar libertad para que la gente hable como quiera. Aprendamos a hablar español de una vez, correctamente. En español existen los participios activos como derivados verbales. No tienen género, es decir, son neutros y genéricos y válidos, tanto para hombres como para mujeres. Así, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de obedecer es obediente, el de sufrir es sufriente, el de existir, existente. ¿Y cuál es el participio activo del verbo ser? Ente. El que es el ente, el que tiene entidad. Por eso, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que define o expresa el verbo, se le añade el sufijo ente. Por eso, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su sexo, aunque presidenta, señores diputados, está admitido por la RAE. Así se dice capilla ardiente, no ardienta, estudiante, no estudianta, adolescente, no adolescenta. El que emigra es emigrante, no inmigranta. El que inmigra, inmigrante, no inmigranta. Y el que lleva la voz es el portavoz. Se hace un mal uso del lenguaje y de la gramática de la lengua española por motivos ideológicos o por ignorancia, no sabemos qué será peor. Pero bueno, uno de los principios más importantes es el principio de economía de toda lengua. De otra manera, el discurso de niños, niñas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas se vuelve tan pesado y cansino que la gente acaba desconectando de su contenido. Ante la polémica por la publicación en los últimos años de guías de lenguaje no sexista, editadas por universidades, comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones, en 2012 las máximas autoridades lingüísticas publicaron un documento mostrando el posicionamiento oficial de la Academia. En el documento, los académicos mostraron una posición tajante contraria al uso del lenguaje inclusivo. Por ello, esperamos que esta PNL, que se caracteriza por tener un contenido sensato, se apruebe. Pues esta PNL lo único que pretende es adoptar medidas para ajustar el lenguaje de la Junta de Andalucía a las recomendaciones de la RAE, la cual ve innecesario el uso del desdoblamiento por género del llamado lenguaje inclusivo, sin que ello suponga conculcación de ninguna ley, y mucho menos de lo dispuesto en la Ley de Igualdad sobre el lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, ya que el lenguaje no sexista no es lo mismo que el lenguaje inclusivo y desdoblamiento. Son cosas diferentes. Bueno, adelante Andalucía, es que confunde. ¿Perdón? Bueno. Confunde la violencia de género con el lenguaje. El lenguaje no es machista. El contenido del mensaje, cuando la señora Pérez se calla, a lo mejor se me escuchará mejor. Pero como no se calla, ni debajo del agua, pues... El lenguaje no es machista, decía. El contenido del mensaje es lo que puede ser machista o feminista. Que la RAE sea machista
pues es que nos hace mucha gracia que haya dicho eso. Y además de ser una falta de respeto, como ha dicho la compañera de Ciudadanos y el compañero del PP. Por supuesto que hay que respetar a la RAE. El lenguaje inclusivo se enmarca en esa búsqueda incesante de nuevos frentes para convencer a las mujeres de que sufren una opresión a manos de los hombres. Pero bueno, se creerá la izquierda muy moderna en esto del lenguaje inclusivo. Como ha dicho el señor Sánchez Haro, efectivamente, hace tiempo, hace muchos años, se hablaba en las iglesias hermanos y hermanas. Hay un poema del Mío Cid donde se dice incluso que el Mío Cid por Burgos entra, lo acompañan 60 pendones, van a verlo mujeres y varones, burgueses y burguesas por la ventana se asoman. Pero tanto en un caso como en otro, el desdoblamiento es una figura retórica que usa el poeta, y en el caso de los sacerdotes igual, para dar a entender que aun habiendo sido, en el caso del poema del Mío Cid, desterrado por el rey, el pueblo quiere despedirse del Cid, y no algunos, sino todos, la mayoría. La izquierda se empeña en seguir haciendo piruetas lingüísticas que pretenden presentar como el verdadero avance cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Acaso es lo que pretenden los señores de la izquierda, que no se les entienda? Ustedes son libres de hablar como quieran, pueden hablar en los términos que les dé la gana, pero no nos vengan a imponer sus delirios totalitarios. Eso es lo que persigue esta PNL. Parece mentira que tengamos que proponer esta iniciativa para que sus señorías aprendan a hablar correctamente el español, una lengua rica y sabia como la nuestra, que la izquierda se dedica a maltratar, rindiéndola a la demagogia y a lo políticamente correcto, pero en definitiva rindiéndola ante la ignorancia, empobreciéndola y utilizándola para lo que ellos creen que es la defensa de la inclusión. Lo que ustedes buscan en realidad es hacer de la lengua un instrumento ideológico para imponer su pensamiento único. Con esta PNL no intentamos prohibir a nadie hablar como quiera en su vida diaria, pero lo que no es admisible son las imposiciones, que lejos de identificarse con el sentido común, solo buscan instaurar su dictadura ideológica en todos los ámbitos de la vida de la gente. Así, esta neolengua progre del desdoblamiento cansino, que va a coces con el lenguaje, fue inventada por activistas de grupos de presión minoritarios, pero muy bien organizados. El lenguaje no es suyo, señores de la izquierda, es patrimonio de todos los españoles, de todos los andaluces. Déjenlo libre de tiranías, déjennos hablar correctamente, no nos impongan nada. Y efectivamente, no es momento de hablar de estas cosas, pero nos vemos obligados. Por supuesto que estamos interviniendo en todas las iniciativas relacionadas con la Comisión de Recuperación de Andalucía por la crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo. Pero nos vemos obligados, como decimos, a presentar este tipo de iniciativas porque ya la dictadura ideológica de los progres nos está cansando. Pues sí,